Resumen del libro Como agua para chocolate. Capítulo primero, enero. Tortas de Navidad. Tita era una niña tan sensible que desde que estaba en el vientre de su madre lloraba. Un día su sollozo fue tan fuerte que provocó que ésta naciera antes de tiempo. Nació en la cocina de su casa cuando su madre preparaba la comida. Entre los olores de la comida lloraba, tal vez porque desde que nació ya sabía que el matrimonio estaba negado para ella según los relatos de Nacha. A los 2 días de que nació Tita, su padre murió de un infarto al enterarse que Gertrudis, la segunda hija de doña María Elena, no era hija de él sino del gran amor de su esposa, así que Nacha se tuvo que hacer cargo de la crianza de Tita ya que a su madre del susto se le fue la leche. Entonces Tita se mudó a la cocina donde los olores de la comida eran los que marcaban sus hábitos alimenticios. Tita creció y aprendió a conocer el mundo de la cocina perfectamente, convirtiéndose en su único mundo sin que pudiera entender muy bien el mundo fuera de la cocina, todo lo contrario de sus hermanas a quienes les atemorizaba la cocina porque lo encontraban lleno de... Un día Tita enseñaba a sus hermanas cómo las gotas de agua bailaban en el comal caliente. Rosaura la miraba desde un rincón atemorizada. Gertrudis en cambio bailando siguió el juego con Tita. Rosaura al verla se acercó al comal, pero al forcejear con Tita se cayó en el comal, así que Tita fue severamente castigada con una golpiza por su madre y se le prohibió que jugara con sus hermanas en la cocina. La vida de Tita fue siempre la cocina. Allí creció y se enamoró de Pedro Musquiz sin que se imaginara que el matrimonio estaría negado para ella, ya que según la costumbre de la familia de su madre era que la hija menor de la familia se tenía que hacer cargo de la madre hasta que ésta falleciera. Cuando Pedro le confesó a Tita que estaba enamorado de ella, ésta se ilusionó y le dijo que hablaría con su madre para que fuera él y su padre a hablar con su madre y así poder casarse. Sin embargo, ella no se imaginó lo que su madre tenía destinado para ella. Cuando Tita habla con su madre y le dice lo que Pedro pretende hacer, la madre le recuerda la costumbre de su familia. Tita por supuesto quiere protestar y pelea su derecho al matrimonio. Sin embargo, su madre sin más explicaciones le ordena que se calle. Aún así, al día siguiente Pedro y su padre el señor Pascual llegan a la casa de doña María Elena decididos a pedir la mano de Tita para que se case con Pedro. Sin embargo, se decepcionan cuando la madre de Tita les habla de la costumbre de su familia, pero se sorprenden cuando les ofrece a su hija Rosaura, que según ella está lista para el matrimonio, y el más sorprendido es don Pascual cuando Pedro acepta a Rosaura como esposa. Cuando se retiran don Pascual y su hijo de la casa de doña María Elena, le pregunta a Pedro por qué aceptó casarse con Rosaura y él le contestó que al ver la negación tan rotunda de la madre de Tita, esa era la única forma en la que podría estar cerca de ella. Su padre, sin entender muy bien la decisión de su hijo, la aceptó y lo apoyó en lo que él había decidido. Doña María Elena entró a la cocina donde estaban Rosaura, Gertrudis, Nacha, Chencha y Tita, a las que dijo que Pedro se casaría con Rosaura. Todas se sorprendieron y Tita sintió que el mundo se le derrumbaba, pero fue advertida por su madre para que no se interpusiera ni se metiera en la decisión que ella había tomado. Tita se la pasó en su cuarto toda la noche llorando y tejiendo hasta que terminó una cobija que cuando la terminó se acostó a dormir. Nacha entró llevándole una charola con comida y le platicó lo que había oído decir a Pedro cuando su padre le preguntaba por qué había aceptado a Rosaura como esposa. Tita le pidió a Nacha que no le hablara de eso y que la dejara sola. El día que fueron a hacer la petición de mano oficial de Rosaura, Tita no se apareció en la sala para nada. Entonces su madre entró a la cocina, la regañó y como castigo le ordenó que se hiciera cargo del banquete de la boda. Pedro buscó a Tita para tratar de explicarle la razón de su decisión, pero Tita no lo quiso oírlo y se limitó a seguir cocinando. Al ver que ella no quería hablar con él, se retiró convencido de que se estaba sacrificando por su amor. Ella solo se dejaba consolar por Nacha, para quien Tita era como su hija. Capítulo 2, febrero. Pastel Chabela. Nacha pidió a Tita que se fuera a dormir ya que de tanto que lloraba, las lágrimas caían en la masa del pastel y le costaba más trabajo batirla. Tita se fue a dormir y Nacha, al probar la masa del pastel, vio que las lágrimas de Tita no habían alterado el sabor, pero sintió una gran nostalgia y recordó cada uno de los banquetes que había preparado para bodas, esperando que llegara el día en que tuviera que preparar el suyo, el cual no había llegado ya que la mamá de doña María Elena se había encargado de espantar al novio de Nacha. Terminó el pastel y se fue a dormir. Lloró toda la noche y al día siguiente no fue a la boda.
Sin embargo, Tita tenía que estar allí con su sonrisa para que nadie murmurara, para que a ella no le afectara tanto. Recordaba su niñez y así fue un día cuando tenía 9 años en la que en una competencia ella resultó la ganadora entre las demás niñas a las que tenía prohibido hablar, a los 14 cuando pudo dominar el carruaje en el que iban sus hermanas cuando el cochero perdió el control y de este modo pudo sonreír, hasta que le tocó darle su abrazo a Pedro. Él no desaprovechó y le dijo cuánto la amaba. Su mamá se dio cuenta y la regañó y la amenazó. A partir de entonces trató de no acercarse a Pedro. Para Tita la fiesta tomó otro sentido por lo que le había dicho Pedro, solo esperaba el momento de servir el banquete para ir a contarle a Nacha lo que le había dicho, y cuando por fin llegó el momento de comer el pastel todos los comensales entraron en una nostalgia. Este era el primer síntoma de la vomitona colectiva que sucedió. A la única que no le hizo daño el pastel fue a Tita. Cuando acabó de comer fue a buscar a Nacha y encontró su cuerpo sin vida con los ojos abiertos, chiqueadores puestos y la foto de su antiguo novio abrazada. Mamá Elena le puso una paliza a Tita tan fuerte que tuvo que estar 2 semanas en cama, por lo que había pasado con el pastel. El incidente fue tan grande que tardaron varios meses para que se pudiera consumar la boda. Capítulo 3. Marzo. Codornices en pétalos de rosas. A partir de la muerte de Nacha, Tita se hizo cargo de la cocina totalmente. Ella se sentía muy triste y sola. Pedro se daba cuenta y al cumplir 1 año en la cocina le regaló a Tita un ramo de rosas. A Rosaura no le fue muy grato ya que estaba esperando su primer hijo. Mamá Elena le ordenó a Tita que tirara las flores a la basura. Ella se fue a la cocina y las apretó contra su pecho sin darse cuenta de que sus manos le sangraban y su pacho había manchado las rosas. De pronto escuchó a Nacha que le decía al oído una receta que se preparaba con los pétalos de las rosas, que fue una mezcla explosiva. Pedro expresó que era un manjar de los dioses. Rosaura se fue indignada a su habitación. Doña Elena dijo que le faltaba sal, aunque sabía que no era verdad, pero en Gertrudis tuvo un efecto afrodisíaco que tuvo que darse un baño de agua fría y el calor era tanto que el baño se incendió y un olor a rosas se expandió, lo que hizo que Juan fuera al rancho y al encontrar a Gertrudis corriendo desnuda la subió a su caballo y se la llevó. Pedro y Tita los miraban desde el patio y cuanto más se alejaban ellos lloraban por no haber tenido el valor de fugarse para vivir su amor como ellos. Era la primera vez que Pedro veía a una mujer desnuda, ya que había tenido intimidad con Rosaura por medio de la sábana nupcial, la cual tenía un agujero en medio y se asomaban las partes nobles de la mujer. Pedro nunca había tenido el deseo de ver a Rosaura desnuda, pero a partir de ese momento deseaba ver a Tita. Cuando mamá Elena preguntó lo que había pasado, dijeron que los federales habían incendiado el baño y se habían raptado a Gertrudis. Entonces enfermó de la pena y poco antes de morir supo que Gertrudis trabajaba en un burdel en la frontera y prohibió que se mencionara su nombre y quemó sus fotos y su acta de nacimiento. Desde entonces Tita preparaba cada año ese platillo en memoria de la libertad de su hermana. Capítulo 4. Abril. Guajolote con almendra y ajonjolí. Tita se dispuso a preparar el mole para el bautizo de su sobrino Roberto. Cuando estaba en el metate moliendo los chiles entró Pedro y al verla en esa posición con los senos a la vista sus cuerpos estuvieron a punto de fundirse, si no es por Chencha que llegaba del mercado. Lo que pasó en ese momento le sirvió a Tita para darse cuenta de lo que Pedro sentía por ella, ya que hacía mucho tiempo que no halagaba sus platillos, que era la forma como ellos tenían contacto, pero mamá Elena le había pedido a Pedro que no elogiara la comida de Tita ya que Rosaura se sentía mal después de quedar gorda por el embarazo. A Tita todo ese sentimiento de odio que sentía se le olvidó en cuanto nació Roberto una mañana de marzo, cuando Tita le daba a Nicolás una maleta de ropa de Gertrudis para que se la llevara ya que iba a salir. Cuando oyó a Pedro gritar que iba por el doctor Brown, Tita subió y estuvo con su hermana esperando que no fuera por largo tiempo, pero no sería así ya que tuvo que atender el parto siguiendo los consejos de Nacha. Cuando llegó su mamá con Chencha se asombraron del trabajo tan profesional que había realizado. Pedro llegó hasta el día siguiente con el doctor ya que los federales lo habían agarrado injustamente. El mismo doctor se admiró ya que Rosaura había tenido un ataque de eclampsia y estuvo a punto de morir. El doctor no sabía si estaba impresionado por el trabajo o por la belleza de Tita, ya que desde hace 5 años que había enviudado no se había fijado en otra mujer.
Debido a su situación Rosaura no podía amamantar al bebé, así que una parienta de Nacha fue su nodriza, pero solo por un mes ya que una bala perdida la mató. Al ver al niño desesperado por el hambre Tita se desabrochó la blusa y por increíble que parezca salió leche de su pecho virgen. En ese momento entró Pedro y más que sorprendido estaba feliz. Los dos sintieron su amor culminado al ver al bebé. En ese momento entró mamá Elena y mandó a Pedro a que llevara al bebé con su madre y desde ese momento Tita se encargó de alimentar a Roberto. Pedro la ayudó para que nadie se diera cuenta de cómo lo hacía ella. En el bautizo Tita tomó el papel de Rosaura ya que ella seguía todavía delicada. Tita se sentía feliz ya que ese bebé la unió más a Pedro. El doctor Brown la miraba embelesada, ella se sentía tan contenta que por un momento se le olvidó que su madre la observaba. Mamá Elena al ver las miradas tan lujuriosas que se daban Pedro y Tita decidió que se fueran a vivir a SN Antonio, Texas con el pretexto de que si Rosaura se sentía mal no habría un doctor. Mientras doña Elena lo comentaba con el cura Tita escuchó y sufrió mucho. Capítulo B, Mayo. Chorizo norteño. A la partida de Pedro, Rosaura y el bebé Tita se había puesto de un ánimo muy malo. A Chencha le preocupaba que doña María Elena se fuera a dar cuenta de su tristeza y de que ya no quería preparar el chorizo. De pronto llegó Rosalío para avisarle que una tropa se dirigía al rancho. Mamá Elena escondió todas las cosas de valor y metió a Tita y a Chencha en el sótano. Entonces junto con sus dos peones Rosalío y Guadalupe enfrentaron la tropa diciéndoles que podían tomar todo lo del granero y los corrales pero que a su casa no entraría. Al ver su seguridad el capitán ordenó que no tomaran nada. Mamá Elena se asombró de su comportamiento sin imaginarse que era quien se había llevado a Gertrudis. Juan Alejandrés, al preguntarle si tenía 3 hijas ella respondió que la mayor y la menor estaban en Egua y la de en medio había muerto. Tita se sorprendió de que los revolucionarios no le habían hecho nada a su madre, sin embargo en su corazón deseaba que la mataran. Al volver a la normalidad Tita y Chencha siguieron preparando el chorizo. En eso entró doña Elena reclamándole a Tita que su baño semanal no estuviera listo ya que era todo un ritual y para acabarla a Tita le salió mal todo el ritual. En aquel momento entró Chencha para informarles que el bebé de Rosaura había muerto. Mamá Elena le ordenó a Tita que siguiera con el chorizo pero Tita se opuso, se puso como loca diciéndole a su madre que había sido su culpa. Su mamá tomó una cuchara de madera y la golpeó en la cara lo que hizo que le sangrara la nariz. Se fue al palomar, su mamá ordenó que quitaran la escalera para que no pudiera bajar. Llamó al doctor Brown y le pidió que se la llevara a un manicomio. Cuando llegó el doctor la encontró desnuda y con la nariz sangrando. Después de unas horas de platicar con ella bajó y se la llevó. Capítulo 6, junio. Masa para hacer fósforos. El doctor no la llevó a un manicomio, la llevó a su casa, la cuidó, la alimentó y la bañó. Durante los primeros días Tita no hablaba ni siquiera para comer, parecía perdida, veía sus manos y pensaba qué hacer con ellas porque en casa de su madre sus ocupaciones estaban destinadas, así que decidió volar. Se concentró de tal modo que salía humo. Ella creía que de sus manos pero provenía de un cuarto al fondo del patio donde encontró a una señora muy parecida a Nacha la cual le dio una taza de té. Poco a poco en lugar de ella estaba el doctor Brown y en lugar del lugar donde estaba hirviendo el té se encontraba un laboratorio donde estudiaba las propiedades de las plantas que había aprendido de su abuela, una india Kickapoo. Su abuelo se la había robado, la familia no la quería hasta que le salvó la vida a su suegro y fue Hacha el doctor de la familia. Su abuela tenía una teoría que todos nacemos con una caja de fósforos en nuestro interior, pero necesitamos oxígeno y una vela para prenderlos. En este caso el oxígeno es el aliento de la persona amada y la vela puede ser música, una caricia, una palabra. Cada uno tiene un detonador y debemos encontrarlos porque si no esa caja se puede humedecer y jamás prenderán. Tita pensó que la suya tenía moho y se estaba humedeciendo. El doctor parecía haberle leído el pensamiento y dijo: por eso hay que permanecer lejos de las personas que tienen aliento gélido. Su sola presencia podía apagar el fuego interior, pero también una emoción muy fuerte podía prender todos de un chispazo y así terminar con la vida de dicho ser humano. Le dio un fósforo y le escribió una pregunta. Con este le dijo que contestara y él en la noche vería su respuesta. Le preguntó PR que no hablaba, ella respondió PR que no quiero. Él se puso feliz de ver que había dado su primer signo de libertad. Capítulo 7, julio. Caldo de colita de res.
Chencha fue a visitar a Tita y le llevó un caldo de colita de res porque siempre habían pensado que los caldos podían aliviar el corazón o cualquier enfermedad. Cuando dio el primer bocado sintió que Nacha la acariciaba. Mientras comía recordaba todo lo bonito que había pasado con Nacha, lloró y lloró hasta formar un río que hizo subir al doctor a ver qué pasaba, bendijo a Chencha y a su caldo. Cuando estaba a punto de salir Tita rompió ese silencio que mantuvo por meses pidiéndole que no se fuera. Chencha le dio a Tita una carta de Gertrudis donde decía que trabajaba en un burdel porque no saciaba su fuego interior. El señor que la recogió la tarde que se fue de su casa la había abandonado ya que casi lo mata. Tita le pidió a Chencha que le hiciera saber a su mamá que nunca regresaría al rancho. En el camino Chencha trataba de inventar algo para comunicarle la noticia. Cuando llegó al rancho se metieron unos bandoleros, violaron a Chencha y a mamá Elena le dieron un golpe que le provocó una paraplegia que le inmovilizó de la cintura para abajo. Su actitud cambió con Tita, pero pensaba que Tita y el doctor la envenenarían, por lo que pidió que Chencha le cocinara los alimentos. Un día no aguantó y le pidió a Tita que la dejara irse. Ella accedió. Ninguna cocinera duró mucho por lo que tuvo que comerse lo que le cocinara Tita, pero antes se tomaba un vaso de leche tibia, un vaso de vino de ipecacuana y otro de cebolla albarrana, lo que le provocó la muerte un mes más tarde. Cuando Tita preparaba a su mamá encontró dentro de un dije una llave, recordó que su madre tenía un cofre, lo abrió y descubrió el gran secreto de su mamá, que Gertrudis era hija del amor de su vida que se iba a fugar con él, pero vio cómo lo mataban y no tuvo más remedio que quedarse con el papá de Tita. En el entierro Tita lloró mucho al saber que su mamá también había tenido un amor frustrado. Llegaron Pedro y Rosaura, quien estaba embarazada. Tita y John regresaron al rancho mientras que Pedro se decía a sí mismo que nadie le iba a quitar a Tita y menos ahora que ya no existía el impedimento para su unión. Capítulo 8, agosto. Champandongo. Rosaura dio a luz a su hija antes de tiempo igual que Tita debido al impacto de la muerte de doña Elena. Pedro quería que le pusieran Tita Josefita, que era como se llamaba Tita. Al saber las intenciones de Rosaura de seguir la tradición, ella se negó, como también se negó a ser nodriza como con Roberto, así que se hizo cargo de ella, pero esta vez con atoles y té, así que a la niña le pusieron por nombre Esperanza. Rosaura empezó a sentir que Tita le estaba robando el amor de su hija, por lo que le pidió que le diera a la niña, pero esta no quería estar con su madre ya que se había acostumbrado a los olores de la cocina, por lo cual tuvieron que instalarle una cocina provisional en el cuarto de Rosaura. El día en que Tita preparaba todo para que John pidiera su mano, la niña presentía que se iba a ir, por lo que no dejaba de llorar. Tita subía y bajaba con la olla para que la niña la oliera. En una de esas la niña de llorar y la olla del mole para el champandongo se le cayó. Ella se sentó en las escaleras a ver sus 4 horas de trabajo desperdiciado. Cuando llegó Pedro a pedirle que no se casara, ella le replicó que no se había metido cuando decidió casarse con su hermana y se marchó furiosa a la cocina. El doctor estaba en el rancho con su hijo Alex, que al ver a Esperanza en su cuna exclamó que se quería casar con ella. Rosaura trató de explicarle que no podía casarse por una tradición. Tita enfureció, y si no es porque Chencha llegó casada con su trauma superado. Su esposo se llamaba Jesús Martínez. Tita le contó que John iba a pedir su mano esa noche. Chencha le aconsejó que se arreglara y ella prepararía la cena. Tita se dio un baño de agua fría, pero le extrañó que empezó a salir caliente. Al abrir los ojos vio que Pedro la estaba observando. Ella salió corriendo medio vestida del baño. Más tarde Chencha le informó que John había llegado. Al entrar a la sala, John le entregó el anillo de brillantes. Pedro, por ser el hombre de la casa, dio su aprobación y entonces cenaron. Cuando John se fue, le pidió que la boda se retrasara unos días más para que fuera Eva a buscar a su única tía. Ella accedió. Esa misma noche, cuando fue a guardar los trastes al cuarto donde se guardaban, sintió una presencia. Volteó y era Pedro, quien la aventó a la cama y le robó su virginidad. Capítulo 9, septiembre. Chocolate y rosca de Reyes. Tita preparaba las tablillas de chocolate mientras añoraba cuando era niña y ella y sus hermanas disfrutaban de la rosca que hacía Nacha junto a sus padres. Pensaba el cómo decirle a Pedro sus sospechas de estar embarazada. Extrañaba a Gertrudis y por un momento llegó a extrañar a su madre. Tita preparaba la masa para la rosca cuando llegó Rosaura para pedirle que le ayudara a seguir la dieta que le había dado el doctor Brown para su problema digestivo. Le explicó que anteriormente no lo había hecho por celos, pero como ahora la veía tan enamorada de John, pensó que era absurdo.
Le pidió con lágrimas en los ojos que la ayudara a reconquistar a su marido. Tita por un momento sufrió por su hermana, pero cuando recordó cómo sería el destino de Esperanza tuvo que hacer un gran esfuerzo para no explotar y lo único que pudo hacer fue prometerle que le ayudaría a adelgazar y que masticara menta para el mal aliento. Al quedarse sola pensó en lo que le diría al hombre que lo único que había hecho era protegerla. Se sentía tan mal que se imaginó ver a mamá Elena en la ventana reprochándole, insultándola, maldiciéndola y menospreciándola. En eso entró Chencha y la visión desapareció. Afortunadamente Tita no estaba embarazada, solo tenía un retraso. Con el pretexto de que alguien le ayudara con la rosca le pidió a Pedro que lo hiciera y le pidió que se vieran en el mismo lugar de la otra noche. Tita volvió a tener alucinaciones, pero esta vez el perro ahuyentó a doña Elena. Se escucharon caballos y cuando salieron vieron a Gertrudis vestida de revolucionaria ya que se había vuelto generala y se lo iba a decir a su madre sin saber que estaba muerta. Iba con su esposo Juan, el mismo con el que había huido. Después de cenar se pusieron a bailar mientras Rosaura y Tita discutían de dónde había sacado ese ritmo. Tita lo sabía y pensaba que se llevaría ese secreto a la tumba, pero no fue así ya que al año siguiente Gertrudis tuvo un hijo mulato y su esposo se la iba a dejar porque pensaba que había vuelto a la vida de antes. Tita tuvo que sacar las cartas de su madre y contar la verdad para probar la inocencia de su hermana. Tita estaba feliz ya que tendría con quien platicar y contarle todo lo que tenía, pero Chencha estaba muy disgustada al tener que atender a toda la tropa de Gertrudis. Capítulo 10, octubre. Torrejas de nata. Tita preparaba el postre favorito de Gertrudis y mientras estaban en la cocina platicaban de lo que había pasado en sus vidas. Gertrudis notó a Tita preocupada. Tita le confesó que estaba embarazada, ya que eso creía. Su hermana le dijo que no se preocupara ya que ahora que su mamá ya estaba muerta podía rehacer su relación con Pedro. En ese momento entró Pedro a la cocina y Gertrudis a propósito le dijo que debía decirle a Pedro lo del hijo que esperaba. Gertrudis siguió preparando las torrejas mientras Pedro y Tita daban un paseo. Como a su hermana no se le daba mucho eso de la cocina, llamó al sargento Treviño, quien siempre había estado enamorado de ella, y le ordenó que preparara el almíbar. Él lo hizo tan bien que hasta Tita lo felicitó. La tropa preparó un baile para despedirse del rancho al cual Tita no asistió. Se preocupó al ver que Pedro le estaba cantando una canción de amor, entonces se le volvió a aparecer su madre insultándole y gritándole, pero Tita ya no se dejó y le gritó en su cara de su hija ilegítima, entonces desapareció y nunca más volvió. Conforme Tita vio desvanecer a su madre, sus dolores del vientre y senos desaparecieron dando paso a su menstruación. En aquel momento Pedro se quemó la cara y cuerpo con un quinqué. Rosaura salió para ayudarlo, pero él solo le gritaba a Tita que no lo dejara. Rosaura comprendió que ahí sobraba y se encerró en su recámara por una semana. Tita se dedicó a cuidar a Pedro toda la noche con remedios caseros que no aliviaban el dolor. De pronto escuchó a Nacha y Luz del Amanecer, abuela de John, diciéndole que le pusiera tepescu y te mandó a Nicolás a traerla, y esto ayudó a Pedro. En el momento en que se iba Gertrudis llegó John y al abrazar y besar a Tita se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Capítulo 11, noviembre. Frijoles gordos con chile a la tezcucana. Tita se levantó temprano para preparar la comida que les daría a John y a su tía, que acababa de llegar de Pensilvania, ya que era lo único que podía darles cuando le diera la noticia a John de que ya no se podía casar con él. Fue a darle de desayunar a Pedro, pero él le insultó y le exigió que no se casara con el doctor por el hijo que esperaba, a lo que Tita le respondió que a él no le importaba ya que no estaba embarazada. En ese momento llegó Rosaura y les empezó a reclamar su actitud. Tita le dijo que no permitiría que le hicieran lo mismo a Esperanza, por lo que Rosaura le prohibió que volviera a acercarse a su hija. Mientras le daba de comer a las gallinas notó que unas de ellas empezaban a pelear entre sí. Cuando fue a revisar los frijoles todavía no se cocían, recordó que Nacha le había contado que si los frijoles presenciaban una pelea como la de ellas no se cocían. Tita cerró los ojos, cantó una canción de amor y recordó cuando estuvo por primera vez a solas con Pedro en el cuarto oscuro. Abrió los ojos y los frijoles ya estaban cocidos. Al llegar John con su tía, Tita estaba de lo más bella. Al pasar al comedor, la tía del doctor estaba tan fascinada con la comida, aparte de estar medio sorda, por lo que no escuchó cuando Tita le confesó al doctor que no se podía casar con él ya que no era virgen porque había tenido relaciones con el amor de su vida.
John le dijo que eso a él no le importaba, ya que si lo esencial en su forma de ser no había cambiado, él se quería casar con ella todavía, y si Tita aún no quería casarse con él, sería el primero en exigirle a Pedro que le diera el lugar que le correspondía. Tita se lo agradeció mucho. Capítulo 12, diciembre. Chiles en nogada. Mientras Tita y Chencha preparaban los chiles en nogada para la boda de Esperanza y Alex, el hijo del Dr. Brown, ellas recordaban que un año antes había muerto Rosaura gracias a una congestión estomacal aguda. Su funeral fue muy poco concurrido, ya que despedía un olor tan fuerte que ahuyentaba a la gente. Terminaron los chiles y los pusieron en unas bellas charolas para el día siguiente. La llegada de Gertrudis fue espectacular, ya que llegó en un coupé Ford de los primeros con velocidades. Iba con su esposo Juan, Lucía su hija y su hijo, un negro de facciones finas y ojos azul agua, herencia de su abuela Elena, el sargento Treviño, que después de la revolución se convirtió en guardaespaldas de Gertrudis. Cuando la orquesta empezó a tocar el vals Ojos de Juventud, ellos comenzaron a bailar y Pedro le propuso matrimonio a Tita, la cual había respetado el pacto que había hecho con su hermana, 20 años de respetar las apariencias, que nadie se enterara de sus amoríos, que Tita no tuviera un hijo ilícito. Tita se encargaría de la alimentación de Esperanza y Rosaura de su educación. Rosaura estaba obligada a tener una relación amistosa y sin celos con ellos. Tita no estaba de acuerdo con la educación de Esperanza, ya que quería que estudiara lo contrario de su madre, pero por fin la convencieron de hacerlo. Tita rompió el pacto en cuanto supo que Esperanza y Alex se querían casar, ya que no estaba dispuesta a que pasara por lo mismo que ella. A Rosaura no le sirvió de nada interponerse, ya que a los 3 días se murió y al año siguiente se casarían. Los chiles en nogada le habían quedado a Tita como nunca y todos los invitados tuvieron que retirarse, ya que todos sintieron lo que alguna vez sintió Gertrudis con las codornices. En un momento se quedaron solos Pedro y Tita. Pedro la tomó en sus brazos y la llevó al cuarto oscuro, que en ese momento tenía cirios encendidos, una alfombra de pétalos de rosas y sábanas de seda. Cada uno pensó que el otro lo había preparado. Fueron entonces prisioneros de su pasión. En un momento Tita se dio cuenta que Pedro se había muerto a causa de un infarto. Entonces ella empezó a comerse uno a uno los cerillos que un día le había dado el Dr. Brown, provocando así su muerte junto al amor de su vida. El rancho completo se incendió. Cuando Esperanza volvió, solo encontró cenizas y un libro de cocina que narra en cada una de sus recetas esta historia de amor enterrada. Dicen que bajo las cenizas floreció todo tipo de vida, convirtiéndose en uno de los terrenos más fértiles de Piedras Negras.